Vamos a resolver este punto que lo tomaron en algún parcial y que dice así. Dice un tiburón, a ver, dice que un tiburón, a veces el enunciado puede decir de 1 kilonewton, kilo es 1000, entonces decir 1 kilonewton es equivalente a decir, kilonewton dice, ¿no? Sí, 1 kilonewton o 10.000 newton, a ver, no, dice 10.000 newton. Dice, bueno, de todas maneras, 1 kilonewton, sacamos las dudas igual, 1 kilonewton es igual a 1000 newton. Por las dudas, si ven kilo es equivalente a 1000. Bueno, pero acá dice que este tiburón pesa 10.000 newton. También se lo puede expresar así, sería 10 kilonewton, ¿sí? Porque kilo es 1000, 1000 por 10 son 10.000 newton. Bueno, dice el enunciado entonces, un tiburón de 10.000 newton está sostenido mediante un cable. Acá está el cable, acá está el tiburón, está sostenido mediante un cable unido a una valla de 4 metros de longitud. Esta es la valla, esto es la valla. La longitud de esa valla es de 4 metros. Esta medida vale 4 metros. ¿Qué más? Encuentra, dice, las fuerzas horizontales y verticales que ejercen sobre la base de la valla, y después dice, ignora el peso de la valla. O sea, despreciamos el peso de la valla. Vamos a suponer que la valla no pesa nada. Bueno, entonces me pide las fuerzas horizontales y verticales. Nada más que eso. A ver, ¿de qué fuerza me está hablando? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que van a actuar acá? Fíjense que acá ustedes tienen ese tiburón que está ahí y está haciendo una fuerza hacia abajo. Acá, este es el peso del tiburón. Son 10 newton. ¿Qué más tenemos? Tenemos una cuerda que tira en esta dirección, le vamos a llamar T, de tensión, y además toda esta estructura no se cae porque esta fuerza que hace, ¿verdad? Esta valla lo sostiene, lo está sosteniendo así para que todo esto no se venga, ¿verdad? No se caiga. Entonces hay una fuerza que está empujando, sosteniendo en esta dirección. La podemos llamar B si quieren. B le pongamos B mayúscula como indicando que es la fuerza. O pongamos FB, ¿eh? Pongamos FB. Ahí está. Fuerza de la valla. Que hace la valla. Fíjense que las tres fuerzas acá están actuando en ese punto. Concurren a ese punto. Si yo tuviera que hacer, me pide el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo haríamos? Bueno, vamos a representar las fuerzas que inciden en ese punto, ¿verdad? Que concurren a ese punto. Voy a llamarle O al punto. ¿Cuáles son? Tenemos el peso hacia abajo. La fuerza de la valla que tiene esta dirección, y la tensión de la cuerda es cortar y pegar. Miren, yo corto esto y lo pego acá. ¿Sí? Y esto es la tensión de la cuerda. Esto es la fuerza que hace la valla. Todo esto concurre a este punto, al punto O. Fíjense en cómo las fuerzas están hacia afuera, ¿ve? El punto de concurrencia, de incidencia, ¿ve? Las fuerzas concurren, el extremo, ¿ve? No el extremo que está dado por las flechas, sino donde se ubicaría, digamos, el punto de aplicación, sería acá, en ese punto, ¿sí?
así se grafica, así se realiza el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ustedes tienen que, el diagrama de cuerpo libre es un dibujo, un diagrama donde ustedes acá van a representar las fuerzas que actúan en el sistema. Solamente eso, en realidad los vectores fuerzas que actúan en este sistema. No hace falta dibujar el pescadito, el tiburón, la cuerda, nada. Uno representa solamente las fuerzas que están actuando. Y siempre va a pasar esto, ¿no? Que es como que siempre actúan o concurren en un punto. Estas fuerzas, todos concurren, pasan, es como si todos pasaran por el punto O, ¿eh? Al proyectar, las fuerzas todas pasan por ahí. Bueno, es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué más? ¿Qué me pide? Bueno, una de las preguntas también de los apartados me pide haya la tensión necesaria. Hay que sacar todo acá. Haya la tensión necesaria para mantener el sistema en equilibrio. Yo tengo que encontrar cuánto vale esto. Tengo que encontrar cuánto vale esa tensión, que no sabemos cuánto vale. Es el apartado A en realidad. Después me pide determine las reacciones horizontales y verticales sobre la base de la cuerda. A ver, ¿a qué se refiere esas reacciones? Lo que pasa es que esta barra que está acá abajo, donde está sostenido, acá, ahí, es como si esta barra acá está apoyada, está como articulada ahí. ¿Ven el vector fuerza que tiene esta dirección? Yo lo voy a trasladar para este lado, acá, así. Bueno, esta fuerza que está ahí, que hace la barra esa que está ahí, de alguna forma se puede descomponer en una dirección horizontal y vertical, a eso se refiere el enunciado cuando pide la fuerza horizontal y vertical, porque esa fuerza se puede descomponer, ¿sí? Se puede descomponer. Sería en esta dirección vertical y también horizontal. Es decir, esta fuerza B podemos descomponer en una horizontal, vamos a llamarle FBX, y en una vertical, FBI. ¿Sí? Fuerza vertical X. Ahí está, ¿eh? Una horizontal y una vertical. Bueno, esa es es como que esta fuerza se puede sustituir, se puede reemplazar por dos, una vertical y una horizontal, que me produce exactamente el mismo efecto, ¿sí? El mismo efecto. Bueno, vamos entonces a sacar, voy a poner apartado A. Me pide entonces la tensión de la cuerda, la tensión que hace esta cuerda que está acá. Vamos a llevar todas las fuerzas que están ahí, se puede llevar un sistema de coordenadas para hacer la sumatoria de la fuerza. Y también tenemos que hacer la sumatoria de los momentos. Ustedes lo primero que tienen que hacer cuando le dan eso, siempre en este tipo de ejercicio, es sumatoria de la fuerza y sumatoria de los momentos. Ya a partir de las sumatorias de fuerza y de momento, ahí se verá qué puedo sacar en base a los datos que me ha dado. ¿Y qué voy a necesitar? A ver, vamos a llevar esto. Voy a aprovechar este dibujo que está acá. Ya borro el diagrama de cuerpo libre. Voy a aprovechar y lo voy a llevar, lo voy a poner acá, lo voy a ubicar en un sistema de coordenadas. Así. Ahí está, ¿eh? Esto es la dirección vertical y esto es la dirección horizontal. Vamos a descomponer FB. Esto se va a llamar FBX y esto se va a llamar FBI.
Bueno, la tensión lo mismo. A ver, la tensión lo mismo. Tenemos tensión X y la tensión acá Y. Siempre hacemos eso, ¿no? Como explicamos en las clases que vivimos de estática antes, las fuerzas siempre hacemos eso, ¿no? Las que no son ni vertical ni horizontal, como la tensión, como FB, siempre lo llevamos a un sistema de coordenadas y lo vamos a descomponer en dos componentes, ¿sí? En una que es horizontal y una que es vertical. Siempre hacemos eso por una cuestión que nos resulta más cómodo para trabajar y para encontrar lo que nos pide. Siempre es más práctico, es más sencillo descomponer las fuerzas para poder analizar. Bueno, entonces hacemos, como decía yo, sumatoria de la fuerza en X. Sumatoria de la fuerza en X. En la dirección de que acá me faltó poner el ángulo. Me faltó poner el ángulo de la fuerza. A ver, la fuerza B acá está formando un ángulo de 60 grados con una horizontal. Esta es la horizontal, ¿sí? 60 grados forma acá con la horizontal. Entonces acá corresponde 60 grados. Y la tensión también me está marcando 20 grados con la dirección horizontal. 20 grados con la dirección horizontal. Entonces acá también puedo poner 20 grados. Bueno, sumatoria de la fuerza en X. Comencemos con los positivos. Los que tienen sentido hacia la derecha son positivos. Entonces FBX positivo y hacia la izquierda tengo la tensión X. Y no hay más. Entonces sobre el eje de las X tengo FBX hacia la derecha y TX hacia la izquierda. Igual a 0. Igual a 0. No hay más. Bien, y ahora vamos con la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Qué tenemos en Y? Que también tiene que ser igual a 0, porque el sistema está en equilibrio. Tenemos, fíjense, esta es la dirección de Y. Tenemos tensión I positiva hacia arriba. Todos los que van hacia arriba, las flechas que apuntan hacia arriba son positivas. Tenemos también FBI positiva. Y hacia abajo tenemos el peso del tiburón, que le hemos llamado con la letra P, igual a 0. Estas componentes, en algún momento cuando explicamos esto dijimos que la componente, ¿se acuerdan? De X siempre es F por el coseno del ángulo. Y la componente de Y siempre será el valor de la fuerza por el seno del ángulo. Todos estos se pueden expresar así. Entonces, si esta es la componente de X, de acuerdo a la relación que ya hemos dado, la componente de X siempre va a ser igual a la fuerza, que sería FB, por el coseno de el ángulo que forma la fuerza B, que sería 60 grados. 60 grados. Lo mismo hago con esto, la componente de X también lo mismo, es la fuerza T por el coseno del ángulo que forma esa fuerza T con el eje de las X, que viene a ser 20 grados. Igual a 0. Bien, vamos con la sumatoria en Y. Para Y sería, dice que es el valor de la fuerza, o sea, T en este caso, multiplicado por el seno del ángulo que forma esa fuerza T, ¿verdad? Con el eje horizontal, siempre con el eje horizontal. T forma 20 grados. El peso, perdón, me falta la fuerza, la componente BI. También lo mismo, sería el valor de la fuerza, que se llama FB, multiplicado por el seno de qué ángulo forma la fuerza B con el eje X, 60 grados. Y es igual o menos el peso, que el peso es igual a 10.000 newton. 10.000 newton. Usted tiene que escribir las ecuaciones, la sumatoria en X, y ahí se verá
Hay ejercicios en donde de la primera ecuación ya sacamos una de las preguntas, o a veces necesitamos combinar las dos, o a veces con la sumatoria de los momentos también respondemos una de las preguntas. La pregunta, lo que me está pidiendo el apartado A es que encuentre la tensión de esta cuerda. Fíjense que la tensión está acá. Yo podría encontrar la tensión si conociera si conociera cuánto vale la fuerza que hace la barra, pero no lo conocemos. Acá también pasa lo mismo, ¿ves? Acá tengo T y también yo puedo encontrar T si conociera F de B. Esto de alguna manera se puede ver como un sistema de ecuaciones, ¿ves? Porque tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero veamos qué pasa con la sumatoria de los momentos. Quizás a partir de la sumatoria de los momentos podemos encontrar eso que me está faltando. Vamos a hacer la sumatoria de los momentos respecto a un punto conveniente. ¿Respecto a qué punto vamos a hacer? Vamos a hacer la sumatoria respecto a la base. ¿Les parece? Vamos a hacer respecto a la base, a ver qué pasa. Respecto a este punto, acá, al punto de apoyo que está acá. Vamos a hacer respecto a este punto. Voy a borrar esto porque creo que ya no vamos a necesitar. Entonces vamos a hacer sumatoria de los momentos respecto a este punto. ¿Cómo le podemos llamar a ese punto? Le llamemos, no sé, le llamemos A. Respecto al punto A. Igual a 0. Porque si está en equilibrio, se cumple que la sumatoria de los momentos igual a 0. Bueno, si vamos a hacer respecto de este punto, recuerden que la fuerza, todo esto es FB, ¿no? Todo esto es FB. La fuerza que pasan por ese punto, el momento es 0, porque la distancia es 0. Ustedes tienen un vector y quieren hacer el momento respecto de este punto. Si yo proyecto la fuerza, fíjense que la dirección se encuentra justo sobre el punto, pasa por el punto, entonces ahí el momento es 0. Eso es lo que buscamos siempre acá en el momento. Tomamos siempre convenientemente un punto que me anule una fuerza y fíjense que si yo anulo esta fuerza me va a quedar como incógnita solamente la tensión T, que es lo que me falta, porque el peso lo tengo. Entonces me conviene hacer el momento respecto a ese punto. Ustedes ahí, de acuerdo al ejercicio, ustedes van a ver respecto a qué punto conviene hacer. Acá conviene hacer respecto a este punto porque me va a anular, repito, FB. El momento de FB respecto del punto A va a ser 0. Bueno, entonces hacemos sumatoria de los momentos. ¿Se acuerdan que la sumatoria de los momentos, el momento de una fuerza es fuerza por distancia? Sí. ¿Por qué se anularía? Perdón, no entendí muy bien. ¿Por qué se anula? Porque FB está acá en toda la barra, ¿verdad? Todo esto es FB, todo esto es FB. Y yo estoy por calcular el momento respecto a ese punto. ¿A qué distancia está ese vector respecto a ese punto? 0. Es 0. La distancia es 0. ¿Sí? La distancia es 0. Bueno. A ver, cuando explicamos momento dijimos que el momento se calcula multiplicando fuerza por distancia. Eso es si la fuerza está formando un ángulo de 90 grados con respecto, así, ¿no? Está formando 90 grados el vector fuerza con respecto a la distancia horizontal. O sea, acá hay 90 grados. O sea, el vector acá tiene que formar 90 grados con respecto a esta distancia. Ahora, si tenemos que la fuerza tiene un determinado ángulo, así, o bien así, o sea, tiene un ángulo respecto al punto ese donde estamos calculando el momento, no sé, no es 90 grados, bueno, ahí la formulita es fuerza por distancia y por el seno del ángulo. Si es 90 grados, si conocemos la distancia, si conocemos cuánto vale la distancia perpendicular, va a ser fuerza por distancia. Pero si tiene un determinado ángulo, ¿sí? O sea, no está a 90 grados respecto a la distancia perpendicular, tendremos que hacer por el seno del ángulo. ¿Cómo estamos acá? A ver.
Y vamos con el peso. El peso no sabemos, cuánto es la distancia perpendicular. Vamos a tener que hacer con esta. A ver, me ubico, estoy por hacer el momento respecto a este punto. ¿Cómo tendría que estar el peso para que yo pueda usar esta forma? Tendría que estar así. Tendría que estar así el peso. Y acá formando un ángulo de 90 grados con respecto a esta distancia. Yo estoy por hacer el momento con respecto a acá, ¿verdad? Bueno, el vector fuerza con respecto a la distancia ahí tiene que formar 90 grados para que yo use eso. No pasa eso. Acá tengo el vector peso y resulta que la distancia tiene esta dirección. O sea que este ángulo es el que yo tendría que determinar, concluir. Tendría que yo decidir cuánto vale ese ángulo. Tengo que deducir cuánto vale ese ángulo. ¿Lo podemos deducir? Sí, se puede deducir. Se puede deducir cuánto vale ese ángulo. Vamos a usar un poco los triángulos. A ver. Fíjense, cerremos el triángulo acá. Con este vector voy a proyectar un poquito acá para cerrar un triángulo rectángulo. Entonces tengo uno de 90, 60. ¿Y cuánto vale ahí el ángulo? Tenemos que reunir, entre los tres ángulos, tenemos que reunir 180. Acá yo tengo 90, acá tengo 60. Para completar los 180, este ángulo tiene que valer 30, ¿verdad? 30 más 60 son 90. Y más 90, 180. O sea que este vector peso forma un ángulo de 30 grados acá con la barra. O la barra forma 30 grados con el vector peso. Bueno, listo, ahí voy a tener entonces el ángulo. Siempre tenemos que tener el ángulo que forma. Yo cuando expliqué en momento dije eso. Es el ángulo que forma la fuerza dada, que yo estoy por calcular el momento, que yo estoy por hacer respecto a esta fuerza. Y esto es la distancia. ¿A qué distancia está esta fuerza con respecto al punto donde yo voy a calcular? Y el ángulo, ya saben, si es 90 grados, es 90 grados respecto a la distancia perpendicular, es fuerza por distancia. Y si no, es por el seno del ángulo, que es como va a pasar acá. Bueno, vuelvo al ejercicio. Entonces, ¿cómo va a girar borro este peso? Esto borramos porque esto no va. ¿Cómo gira el peso? ¿Cómo gira el peso? ¿Cómo va a girar el peso respecto a ese punto? ¿Cómo gira este peso? Si tiene que girar respecto, ¿cómo va a girar? Va a venir, va a hacer esto, ¿verdad? Va a girar en sentido horario. Cuando gira en sentido horario, decimos que el momento es negativo. Gira como las agujas, ¿ves? Así, en sentido horario. Entonces, vamos a decir que ese momento va a ser negativo. Fuerza, que en este caso sería el peso, por distancia. ¿Cuánto mide esta distancia? Es la longitud de la barra, 4 metros, por el seno. Lo voy a escribir un poquito más abajo porque voy a necesitar espacio. Entonces era negativo. Fuerza, en este caso es el peso, por el peso por la distancia. ¿A qué distancia está la fuerza del punto? El punto donde yo voy a calcular el momento. 4 metros. Por el seno, dice acá, seno del ángulo. ¿Qué ángulo forma la fuerza con respecto a la dirección? 30 grados. Con respecto a la distancia, 30 grados. Bueno, ahí tendría entonces la primera, ahí tendría el momento entonces de la primera fuerza, de esta.
¿Se entiende? Apliqué esta fórmula. Fuerza del peso. Distancia. ¿A qué distancia está? 4 metros. Seno del ángulo. El vector peso forma 30 grados siempre es con respecto a al vector distancia, ¿sí? A este vector que está acá. Bueno, y después, ¿qué más tengo? Tengo la tensión de la cuerda. ¿Cómo gira esta tensión respecto? Es decir, tuviera que girar. ¿Cómo gira? Va a girar así. Va a girar en sentido antihorario. O sea que es positivo, ¿eh? Gira en sentido antihorario, entonces el momento es positivo. El momento va a ser positivo. Tenemos, ¿cómo se llama? T. La fuerza se llama T. Multiplicado por la distancia. ¿A qué distancia está? También igual. 4 metros. Por el seno. ¿Cómo acá el tema? ¿Ves? ¿Qué ángulo forma la tensión T? Siempre es medido con respecto a la distancia. ¿Cuánto mide ahí? ¿Qué ángulo forma ahí? Bueno, ahí lo vamos a tener que deducir también cuánto vale. Tenemos 20 hasta acá. Hasta acá tenemos 20. ¿Cuánto me falta acá para completar? ¿Cuánto sería ahí? ¿Lo podemos deducir? Sí, podemos deducir. A ver, eso lo vamos a hacer armando triángulos. A ver, fíjense que si yo proyecto esto acá, acá tengo también un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, si este ángulo vale 20, perdón, este es 90, tenemos que reunir 180 entre los tres ángulos. Acá tengo 20, acá tengo 90. ¿Cuánto le falta 20 para llegar a 90? Me falta 70. 20 más 70 son 90 y más los 90 tenemos 180. Bueno, y ahora yo puedo tomar el triángulo grande, este así, todo esto, y poder deducir cuánto vale todo esto, que es lo que quiero saber. Acá me puedo ayudar con este ángulo auxiliar que es 60 grados. Estos forman 90 grados acá, ¿verdad? Estos ángulos 60 más este ángulo me tiene que dar un total de 90 grados. 60 más 30 me dará 90. 60 más 30, ahí tengo 90. ¿Sí? Son complementarios acá, ¿ves? 30 más 60 son 90. Bueno, entonces veamos el triángulo. Tengo 70 acá, 30 acá. ¿Y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale todo esto? Tenemos que reunir 180 entre los tres. Tenemos 70 más 30 son 100. Quiere decir que todo este ángulo va a valer 180. Todo. Ya ni necesito saber cuánto vale este pedazo. Ya quiero saber todo esto. Quiere decir que todo eso vale 80 grados. 80 grados vale todo el ángulo este, ¿sí? 80, ¿sí? 70 más 30, sumamos los 3 y me da 180. 70 más 30, 100, y más 80, 180. Entonces, el vector o la fuerza T, el ángulo que está acá, ese es el ángulo que forma la fuerza que yo estoy considerando, en este caso T, la distancia. ¿A qué distancia está del punto donde yo voy a calcular qué distancia está el vector? También igual, 4 metros, por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forma la fuerza que estoy considerando. ¿Con quién? Con el ángulo que forman estos dos. Es el ángulo que forma la fuerza con la distancia. La fuerza con la distancia, con esta dirección. Y es 80 grados. Entonces va el seno de 80. Y acá, con esta ecuación, yo puedo calcular la pregunta, el apartado A que me pregunta cuánto es la tensión. Porque el peso de la barra lo conozco. Solo tengo que despejar T y ahí voy a obtener cuánto vale el peso. Perdón, la tensión de la cuerda.
¿Ven? Fíjense en cómo con la sumatoria de los momentos pudimos contestar la pregunta del peso y no ha sido necesario utilizar la sumatoria de la fuerza. Por eso va a haber ejercicios que van a resolver con la sumatoria de los momentos o con la sumatoria de los esfuerzos o combinando las dos. Todo va a depender del ejercicio. Entonces vamos a despejar. Voy a borrar esto para no confundir. Voy a despejar esto. Atención. Me va a quedar despejando. Sería T por 4 metros por el seno de 80. Todo este término que está restando va a pasar al segundo miembro haciendo suma. Sumando peso por 4 metros y por el seno de 30. Por el seno de 30 grados. Si ustedes quieren, acá o más adelante como quieran, se puede simplificar esto. Miren, esto se puede simplificar ahora ahí, porque esto está multiplicando en ambos miembros, o bien cuando lo pasemos dividiendo, también se va a simplificar como ustedes quieran. Bueno, sería el peso, ya pongamos el valor, ¿eh? ¿Cuánto va el peso de la barra? 10 newton, perdón, 10.000 newton por 4 metros por el seno de 30 y todo. Claro, el peso del tiburón. Peso del tiburón. ¿Qué dije de la barra o qué dije algo? Ah, dije, perdón. Bueno, todo este término está multiplicando. Todo ese término está multiplicando. Entonces se va a pasar dividiendo. Ahí es donde yo decía que se podía simplificar. Es más, para hacer el cálculo ¿no? Ahora hago esto y encuentro los resultados. Le decía que para hacer este apartado, ni siquiera era necesario conocer la longitud de la barra. Ni siquiera era necesario. El enunciado tranquilamente te puede haber dicho una barra de longitud L, así, de longitud L, listo. Y vos venías y reemplazabas acá, ahí en la longitud ponías, como no conocías la longitud, ponías L, peso por L. Todo acá donde tengo los 4 metros, ponías por L. Entonces te iba a quedar L arriba, L abajo, y se iban a cancelar, lo ibas a simplificar. O sea que no iba a ser necesario conocer la longitud de la barra. Para hacer el apartado A, ¿no? Para hacer el apartado A, que es encontrar la tensión de la cuerda. Para hacer la parte